Mi historia comienza en una tarde de otoño que Sevilla pintaba con ocres cálidos y cielos de bronce. Era el Día de Acción de Gracias, una celebración importada por mi tía, por mi hija Carla cuando volvió de estudiar en Estados Unidos. Yo nunca comprendí del todo la razón de celebrarlo en nuestra casa andaluza, pero cada año me sumaba con gusto por ella por mantener una chispa de lo que una vez fue nuestra familia. Ese día me levanté antes del amanecer. Puse a hervir caldo con huesos de ternera para la sopa, preparé las verduras del mercado, aliñé el pavo con romero fresco. Llevaba 2 días cocinando, anotando cantidades en un cuaderno viejo, ese mismo que mi difunta esposa Teresa usaba para nuestras cenas familiares. Cada vez que troceaba una zanahoria o probaba el sabor del guiso la recordaba. Ramón, echa un poco más de ajo, así está soso, solía decir. Pero ese año fue distinto. Nadie me preguntó si necesitaba ayuda. Nadie se ofreció siquiera a poner la mesa. Cuando terminé de colocar los platos de cerámica blanca, los mismos que Teresa adoraba a Carla, ya había bajado con Iván, su marido, sin mirarme a los ojos. Lucía, mi nieta de 12 años, jugaba con su móvil y apenas saludó. A las 2 de la tarde llegaron los invitados. Primos, cuñados, amigos de Iván que no conocía. Entraron con vinos caros y abrigos de diseño. La casa se llenó de risas falsas, perfumes fuertes y conversaciones vacías. Yo observaba desde la cocina, apoyado en el marco de la puerta con la espalda cansada y las manos aún calientes del horno. Cuando todos se sentaron, Carla tomó la palabra. «Gracias a todos por venir», dijo con voz dulce. «Estamos construyendo una vida, una casa, una familia moderna». Luego se giró hacia mí y por un instante creí que me agradecería. Pero no, ni una sola mención. Me senté en el extremo de la mesa junto a la puerta de la cocina como si fuera el camarero de una fiesta ajena. Mientras servía el vino, escuché a Iván decir en voz baja a un invitado: «Ramón vive con nosotros, pero ya sabes, a veces es como tener un mueble viejo que no puedes tirar por culpa». No sabía si lo decía en broma o en serio, pero dolió igual. Pasados los brindis, comencé a cortar el pavo. Con mis manos temblorosas sujeté el cuchillo grande de acero. Hacía años que no lo afilaban, pero aún servía. En ese momento, Lucía se rió. ¿Por qué el abuelo corta el pavo si ni ayudó este año, solo ve la tele? Nadie corrigió a la niña. Carla solo sonrió indulgente. Entonces ocurrió. Cuando ofrecí la primera porción a Carla, ella me arrebató el plato con brusquedad. «¿Sabes por qué odio este día, papá?». Su voz resonó como cuchillo contra cristal. Todos callaron, porque cada año tengo que fingir que estoy agradecida por alguien que solo nos estorba. Estás aquí respirando nuestro aire, comiendo nuestra comida sin aportar nada. Eres una sombra, un parásito. Y sin dar tiempo a reacciones me abofeteó. Una bofetada seca, precisa. La mejilla izquierda ardió. El mundo giró. El cuchillo cayó al suelo con estrépito. El silencio fue absoluto. Ni un murmullo, ni una queja, solo el zumbido del ventilador de techo y el eco del golpe. Tropecé hacia atrás, caí en la silla. Sentí el gusto metálico de la sangre en la boca. Me limpié los labios con el dorso de la mano y alcé la vista. Iván aplaudió. «Bravo, ya era hora». Alguien se rió nerviosamente. Otra persona se levantó y fue al baño evitando mi mirada. Miré alrededor. Nadie me defendía. Nadie me ofrecía agua. 23 personas y ni un gesto de humanidad. Mi corazón latía como un tambor roto. Cada latido era una palabra que no se decía. Pensé en Teresa. ¿Qué diría si me viera así? Recorrí la mesa con la mirada. La comida seguía intacta. El pavo, las patatas asadas, la ensalada de garbanzos, la tarta de nueces que horneé la noche anterior. Todo era bello, ordenado, inútil. Como yo. Me vi a mí mismo reflejado en la cuchara de plata. Un viejo de ojos tristes, de manos hinchadas y espalda encorvada. Un hombre que dio todo y recibió el vacío. Pero no lloré. Apreté los dientes. Guardé el dolor como quien guarda una bomba sin detonar. Ellos creyeron que con esa bofetada me borraban, que ese momento era mi fin. Pero se equivocaban. Esa humillación no fue el punto final, fue el prólogo.
Porque justo en ese instante, mientras el vino se derramaba sobre el mantel y Carla levantaba su copa con falsa calma, yo decidí que no moriría olvidado. Después de aquella noche me encerré en mi habitación sin encender la luz. Me senté en el borde de la cama sintiendo cómo el silencio caía sobre mí como una manta húmeda. Afuera en el comedor los platos se recogían, las copas se vaciaban, la música volvía a sonar. El mundo seguía girando como si nada hubiera pasado, como si yo no existiera. Pero yo sí existía, y había existido desde mucho antes que cualquiera de ellos pudiera siquiera sostener una cuchara. Había tenido una vida antes de ser el abuelo callado o el viejo que molesta. Una vida llena de trabajo, de sueños, de sacrificios. Y todo, absolutamente todo, lo había hecho por mi hija. Me llamo Ramón Ortega y fui médico cirujano en el Hospital Universitario Virgen del Rocío durante más de 35 años. Aquel hospital fue mi segundo hogar. Ahí aprendí a operar a corazón abierto, a suturar bajo presión, a dar malas noticias con voz firme, aunque el alma se me rompiera por dentro. Salvé vidas, acompañé muertes, vi nacer a cientos de niños y cada vez que uno de ellos lloraba por primera vez, sentía que todo valía la pena. Cuando Carla nació, fue como si el mundo entero se reordenara. Teresa y yo habíamos intentado tener hijos durante casi 7 años. Varios embarazos fallidos, una tristeza tras otra. Pero cuando por fin llegó, todo cobró sentido. Carla era mi luz. La llevé en brazos por los pasillos del hospital cuando tenía apenas unas horas de vida, mostrándosela con orgullo a mis compañeros. Recuerdo sus primeros pasos, cómo tropezaba con sus propios pies y luego corría hacia mí con los brazos abiertos, cómo le ponía tiritas en las rodillas cada vez que caía, cómo la llevaba a los conciertos escolares, cómo aplaudía más fuerte que nadie cuando bailaba con su tutú rosa. Cada uno de esos momentos está tatuado en mi memoria. Cuando cumplió 14 pidió que la llevara a París. Decía que quería ver la Torre Eiffel antes de volverse adulta y aburrida. Apreté turnos en el hospital, vendí mi colección de sellos antiguos y nos fuimos una semana. Las fotos de ese viaje aún están en un álbum que guardo en mi armario. En una de ellas, ella me abraza de espaldas al Sena. Esa foto la miré cientos de veces cuando Teresa murió. Me recordaba que alguna vez fui amado. Cuando Carla fue aceptada en la Universidad de Navarra para estudiar comunicación, lloré. Me encerré en el baño del hospital con mi bata puesta y lloré en silencio. Orgullo puro. Vendimos el coche para pagarle el primer semestre. Durante 3 años cubrí sus libros, su renta, sus comidas, sus escapadas a Madrid con amigas. Teresa tejía bufandas para vender y ayudar con algo. Nunca nos quejamos. Cuando se graduó le regalé el reloj de oro que había heredado de mi padre. Para que te acuerdes que el tiempo vale más que el dinero, le dije. Ella lloró, o al menos eso recuerdo. Quizás ya era la nostalgia inventando recuerdos más dulces de lo que fueron. Después vino Iván. Al principio parecía simpático, educado, bien vestido, con frases ensayadas y sonrisas amplias. Yo no estaba convencido, pero Carla estaba enamorada. ¿Qué podía hacer ella? Me pidió que no hiciera preguntas incómodas, que lo aceptara. Así lo hice. Cuando se casaron, les di los ahorros que teníamos para su luna de miel en Grecia. Empieza tu vida sin deudas, le dije. Y entonces, una madrugada, Teresa ya no despertó. Dormía a mi lado como siempre con su mano en la mía. Sentí que su palma estaba fría. La miré y supe. No necesitaba un estetoscopio para saberlo. Estaba en paz, pero me dejó solo. Carla vino al funeral, claro. Pero Iván no soltó el teléfono ni un momento. Después de la ceremonia me dijo: «Papá, deberías venirte a vivir con nosotros. No es bueno que estés solo». Yo asentí. No quería quedarme entre paredes vacías. Pensé que era cariño, pero era control. El primer mes Carla me pidió el teléfono. Para unificar los planes familiares, dijo. Desde entonces dejaron de llegar llamadas. Mi amigo Mateo me buscó una tarde. Tocó la puerta. Iván le dijo que yo estaba durmiendo y no podía recibir visitas. Mentira, yo estaba en el patio regando las plantas. El segundo mes Carla me entregó unos papeles. Son del banco. Solo firma aquí y aquí, me dijo. Firmé sin leer.
¿Por qué dudar de mi hija? Semanas después, supe que había cedido la parte de la casa que Teresa y yo compartimos por décadas. Mi nombre desapareció del título de propiedad. Mi historia quedó enmarcada en unas fotos viejas colgadas en el pasillo. Fotos que poco a poco fueron reemplazando por nuevas. Yo desaparecía. Me decían que era por mi bien, que estaba perdiendo facultades, que era mejor no manejar, no hablar por teléfono, no asistir al club de jubilados. «Ya no estás para eso», decía Iván con voz de condescendencia disfrazada de ternura. Pero yo no estaba confundido, estaba siendo borrado. Me dieron una rutina: lavar la ropa los lunes, planchar el martes, limpiar el baño los jueves. Una tarde Carla me miró y dijo: «Al menos así contribuyes». Y yo, que había trabajado sin descanso, que pagué cada centavo de su educación, que renuncié a vacaciones, a cenas fuera, a lujos, me sentí un esclavo en pantuflas. Una noche mencioné que extrañaba cantar en el coro de la parroquia. Carla se rió. «Con esa voz, abuelo, por favor». Iván, como siempre, ni se inmutó. Y aún así seguí. Porque los padres nos dicen, debemos aguantar. Porque los hijos cambian, ya entenderán, hay que tener paciencia. Pero cada día que pasaba me sentía menos padre y más fantasma. Hasta que aquella bofetada me despertó del letargo. Me recordó algo que creía haber olvidado: que yo también valgo. Que no todo lo que soy depende de la memoria de otros. Ese día me humillaron, pero esa noche empecé a recordar. Y al recordar comencé a recuperar lo que creí perdido: mi dignidad. Cuando me mudé a la casa de Carla e Iván, llevaba conmigo solo una maleta pequeña, un retrato de Teresa y una caja con cartas antiguas. Me habían preparado una habitación en la planta baja con vista al jardín. Parecía un gesto considerado. «Así no tienes que subir escaleras», me dijeron. Yo asentí agradecido. Entonces no lo vi como una jaula. Me pareció un gesto de amor. La primera semana fue tranquila. Me preparaban el desayuno, me preguntaban si dormía bien. Carla incluso me trajo una manta nueva para el invierno. «Papá, aquí estarás mejor», que solo decía mientras me abrazaba. Yo le creía. Quería creerla. Pero pronto comenzaron los cambios. El televisor de mi cuarto desapareció. «Para que descanses mejor», argumentó Iván. Luego mi teléfono móvil fue desactivado. «Ahora todo está en el plan familiar, ya no lo necesitas», añadió Carla. Cuando pregunté por mis contactos, ella dijo: «Los importantes ya los tienes aquí». Una tarde escuché el timbre. Era Mateo, mi viejo compañero del hospital. Lo vi por la ventana del pasillo. Carla salió a recibirlo, habló con él unos segundos y cerró la puerta con rapidez. Cuando bajé me dijo: «Era un vendedor, no era nadie». Yo sabía que mentía. Lo vi con mis propios ojos. Pero no dije nada. Aún no entendía lo que estaba ocurriendo. Pasaron las semanas. Mi rutina empezó a parecerse más a un horario de tareas escolares. Tenía que limpiar la lavandería los martes, doblar las toallas los jueves, sacar la basura los domingos. Una tarde, mientras trapeaba la cocina, escuché a Iván decirle a un amigo por teléfono: «Con el viejo aquí ahorramos en limpieza, por lo menos sirve de algo». Sentí como si alguien me empujara contra una pared invisible. Mi medicación, antes organizada en mi cajita semanal, pasó a estar guardada en un estante alto del baño bajo llave. Cuando pedí comprar mis propias pastillas, Carla respondió: «Papá, no te compliques, tú te confundes con facilidad, déjame manejarlo». Yo no estaba confundido. Tenía 72 años. Sí, pero mi mente era tan clara como el primer día que entré a un quirófano. Un día me atreví a ir al cajón donde guardaban mis documentos. Quería revisar mis cuentas. No estaban. «Los tengo en la nube, papá», dijo Carla al notar mi incomodidad. «Hoy todo es digital, ya no necesitas ver papeles». Pero yo siempre fui de los que anotaban todo, guardaban recibos, repasaban estados de cuenta. Sentí que me arrancaban una parte de mí. Cada día era más evidente: yo no era un huésped, ni siquiera un familiar. Era un sirviente con nombre propio. Me daban de comer solo después que todos habían terminado. A veces, cuando sobraba comida, la calentaban en el microondas y la dejaban sobre el fregadero sin un plato, sin cubiertos. Me sentaba solo a la mesa con la televisión apagada, masticando despacio como si el sonido de mis dientes molestara.
Lucía, mi nieta, comenzó a mirarme con desdén. Se burlaba de mi manera de caminar, imitaba mis estornudos, me llamaba don Momias frente a sus amigas. Carla no decía nada. A veces sonreía, a veces se encogía de hombros. Iván, por su parte, me trataba como si fuera un mueble más en la sala. Uno viejo que crujía al moverse y acumulaba polvo. Una noche después de una discusión entre ellos, escuché a Iván gritar: «Estoy harto de tener un viejo husmeando por la casa. No es suya, es nuestra». Me metí bajo las cobijas con el corazón encogido. Esa noche soñé con Teresa. La veía en nuestra cocina revolviendo sopa y me decía: «No te dejes borrar, Ramón. No aún». A la mañana siguiente dejé caer una de mis pastillas al suelo. Me agaché con dificultad para recogerla. Cuando logré levantarme, Carla estaba allí con la botella Lotaya en la mano. Me la lanzó al pecho y dijo: «Tómala». Y rápido que los viejos se dramatizan cuando creen que se están muriendo. Las píldoras sonaron como semillas secas dentro del frasco. El sabor de la pastilla me dejó un rastro amargo en la garganta, pero fue el tono de su voz lo que me dejó un vacío imposible de tragar. No dije nada. Aprendí que el silencio era menos doloroso que sus respuestas. Pero esa noche me senté frente a la pequeña grabadora que había guardado desde mis años de médico. Solía usarla para dictar notas clínicas. Esa noche le puse una cinta nueva, presioné el botón rojo y susurré 15 de marzo. Carla me dijo que vivir conmigo es como vivir con una maldición. Era la primera vez que hablaba en voz alta desde semanas. Las palabras me temblaban en los labios, pero salían. Al día siguiente grabé otra entrada, y así cada noche registré cada frase, cada insulto, cada humillación. No sabía qué haría con esas cintas, pero me hacían sentir menos invisible. Al menos ahí mi verdad seguía existiendo. A veces mientras me sentaba solo en el jardín pensaba: ¿cómo fue que llegamos hasta aquí? Yo crié a esa niña con mis propias manos. La cuidé cuando tuvo fiebre, cuando lloró por un novio que la dejó, cuando se rompió el brazo en secundaria. ¿Qué parte de su alma se desvió tanto? Poco a poco fui aceptando una verdad amarga. Ellos no querían ayudarme. Querían esconderme. Me ofrecieron una habitación, pero era una celda. Me ofrecieron cuidado, pero era vigilancia. Me ofrecieron amor, pero era dependencia. Y entonces entendí: no me rescatarían, no cambiarían, no despertarían un día con remordimiento. Si quería sobrevivir, tendría que salvarme solo. El primer día que hablé frente a la grabadora lo hice con voz quebrada, casi sin aire. Las palabras me salieron más como un suspiro que como una declaración. 15 de marzo. Carla me dijo que vivir conmigo es como vivir con una maldición. Apagué el aparato y lo dejé sobre la mesita de noche temblando. No dormí bien esa noche. No por miedo, sino por la extraña sensación de haber recuperado algo que creía perdido: mi voz. Al día siguiente, cuando me desperté con la espalda entumecida y el sol colándose entre las cortinas, supe que lo volvería a hacer. Esperé que el silencio invadiera la casa, que Carla e Iván salieran a trabajar y Lucía al colegio. Me senté en la silla junto a la ventana, coloqué la grabadora sobre mis rodillas y presioné el botón rojo. 16 de marzo. Iván ha dicho que mi olor arruina la casa, que la comida huele a viejo cuando yo la toco. Me llamó residuo, pero lo dijo como si fuera un chiste. Cada palabra era un golpe, sí, pero también una liberación. Ya no se perdían en el viento. Quedaban registradas, documentadas. No podía detener su desprecio, pero podía guardarlo. Podía trazar una línea de memoria que algún día quizás serviría para demostrar que no estaba loco, que no exageraba. Las semanas pasaron. Las grabaciones se volvieron parte de mi rutina. Me volví meticuloso. Anotaba fechas, tonos, incluso pausas. 1 de abril. Carla me llamó esclavo con pantuflas. Reí para no llorar. Algunas noches lloraba después de apagar el aparato. No por debilidad, lloraba por no entender cómo llegamos a eso. ¿Dónde se perdió mi hija? Un día encontré en un cajón viejo una cinta que aún conservaba la etiqueta del hospital Paciente 14B, dictado clínico. La miré con nostalgia. Años atrás esa grabadora era mi herramienta de trabajo. Ahora era mi confesionario.
Mi testigo silencioso. La colección creció. Tenía más de 20 cintas. Las escondía en una caja de galletas vacía dentro del armario, entre ropa vieja que nadie se molestaba en revisar. En casa ya no me hablaban, a menos que fuera para darme una orden o corregirme. Pero eso me daba más libertad para grabar sin interrupciones. Una tarde, mientras limpiaba el salón, Carla irrumpió furiosa en mi habitación. Tenía el móvil en la mano. «¿Qué carajos hiciste?», preguntó con los ojos inyectados. No entendía nada. Me mostró la pantalla. Al parecer, una tía lejana me había etiquetado en una vieja foto de su boda en Facebook. Yo solo había respondido con un emoji de corazón. «¿Estás tan desesperado por llamar la atención? Hasta te metes en redes sociales como un adolescente ridículo», gritó. No supe qué decir. Me limité a observar cómo sus manos recorrían mi habitación como si buscara algo que pudiese destruir. Y lo encontró. Sobre la estantería, entre libros de medicina y un marco con una foto de Teresa, estaba nuestro retrato de bodas. Blanco y negro, marco plateado, Teresa con su vestido sencillo y mi corbata torcida. Lo tomó con violencia. «Esto es tu santuario», dijo burlona. «¿Crees que esto le importa a alguien más que a ti?». Y sin más lo arrojó al suelo. El cristal estalló como si se quebrara mi pecho. Me arrodillé con dificultad. Las rodillas me dolían, pero recogí cada trozo, cada astilla. Sabía que algo valioso había detrás de esa foto. Y allí estaba, doblado con precisión, amarillento por el tiempo, el testamento de Teresa. El original, el verdadero. Uno que Carla nunca había visto. Durante años me había preguntado por qué Teresa guardaba ese sobre allí detrás de nuestro retrato. Y ahora lo entendía. Sabía que algún día esa casa se volvería peligrosa, que yo podría perder todo menos la memoria, y que lo único que me protegería sería la verdad escrita con puño y letra. Esa noche no dormí. Me senté junto a la lámpara pequeña que aún funcionaba gracias a un enchufe tambaleante y releí cada línea del testamento. Propiedades en Cádiz. Un terreno en Jerez, 3 apartamentos alquilados en Triana. Todo a mi nombre, nada a Carla. No por falta de amor, sino por prevención. Teresa siempre decía, quien no respeta, no merece. Grabé una nueva entrada, 10 de mayo. Carla rompió el marco, pero no la memoria. Teresa me dejó su voluntad en papel, y eso no lo pueden destruir. Fue ese mismo día que comencé a planear. No desde la rabia, sino desde la claridad. Si el desprecio era silencioso, mi respuesta también lo sería. No iba a gritar, no iba a rogar, iba a documentar, a construir, a proteger lo que quedaba de mí. Decidí acudir a la biblioteca municipal. Aún tenía mi carnet de jubilado. Caminé despacio con el testamento bien guardado en el interior del abrigo. Usé el ordenador de pantalla grande. Tecleé un nombre que no pronunciaba desde el funeral de Teresa Martín Alcántara. Su abogado, amigo de la familia. Teresa confiaba en él más que en nadie. Cuando murió, me envió flores. Conservo su tarjeta. Encontré su despacho. Llamé. Me respondió su asistente. Le expliqué quién era. A las 48 horas estaba sentado frente a él. Mostré el sobre, los papeles, los datos. Él los leyó sin interrumpirme. Cuando terminó, me dijo, «Ramón, usted sabe lo que esto significa», asentí. Sabía que no estaba solo, que no estaba loco, que no estaba vencido. Volví a casa con el corazón latiendo más fuerte de lo habitual. Carla estaba en la cocina. Me miró de reojo. No dije nada. Fui a mi cuarto, encendí la grabadora y susurré. Martín Alcántara lo confirmó. La verdad vive en este papel. A partir de entonces, cada cinta dejó de ser lamento. Se convirtieron en piezas de un rompecabezas mayor. Ya no hablaba solo de insultos, hablaba de estrategia, de acciones, de nombres. Mientras ellos dormían, yo tejía mi red. Mientras ellos planeaban cómo esconderme, yo planeaba cómo exponerlos. Y lo más irónico de todo es que me subestimaron. Creyeron que por ser viejo era débil, que por estar callado era ignorante, que por servir la comida y fregar los platos no tenía poder. No sabían que estaban alimentando al testigo más peligroso de todos, uno que lo recuerda todo.
Desde que salí del despacho de Martín Alcántara, algo en mí cambió. No fue rabia, no fue venganza, fue claridad, precisión. Como cuando de joven me preparaba para una cirugía compleja, cada movimiento debía ser calculado, cada decisión debía tener propósito. Esta vez la vida misma era el paciente, yo era el cirujano, y mis instrumentos eran la verdad, la memoria y el tiempo. Martín había sido discreto. Me pidió copias de las grabaciones del testamento original y de los documentos firmados bajo presión por Carla e Iván. «Tenemos que actuar con elegancia, don Ramón», me dijo. «No se trata de castigar, se trata de restituir lo que le pertenece». Le respondí que no quería venganza sino justicia. Pero dentro de mí, lo que más anhelaba era recuperar el control de mi vida, aunque solo fuera por los años que me quedaban. El primer paso fue abrir un fideicomiso anónimo Fondo Esperanza Nueva. El nombre lo elegí yo. Lo constituimos legalmente bajo un NIF distinto con dirección de oficina remota, y a través de él iniciamos el proceso de liquidación de propiedades. El apartamento en Triana fue el primero en venderse. Un fondo extranjero lo compró sin preguntas. Luego, el terreno de Jerez, adquirido por una constructora interesada en un nuevo complejo turístico. Finalmente, la propiedad en Cádiz, que al parecer tenía una ubicación envidiable frente al mar, fue traspasada por casi el doble de su valor inicial. En menos de 4 meses, el fideicomiso tenía más de 3 millones de euros en activos líquidos, y eso sin contar las inversiones que Martín hizo a través de bonos protegidos y cuentas de alto rendimiento. Yo, que durante años conté céntimos en el supermercado, ahora tenía a mi nombre, aunque de forma indirecta, una suma que jamás soñé. Pero no me movía el dinero. Me movía el hecho de que por primera vez en años podía elegir. Podía decir sí o no sin miedo a represalias. Podía mirar a Carla sin temblar. Y fue entonces cuando surgió la idea más atrevida: alquilar el sótano de la misma casa donde vivía a nombre del fideicomiso. Nadie lo usaba. Solo había cajas viejas, adornos rotos y polvo. Pero con la ayuda de un pequeño equipo contratado por Martín, lo limpiamos, lo pintamos de blanco, colocamos una alfombra neutra, una mesa de roble, una silla cómoda, una lámpara de pie y un archivador con cerradura. También se instaló una pequeña cámara de seguridad interna con aviso legal y un sistema de sonido básico. Todo se hizo en 5 días mientras Carla y su familia estaban de viaje en Valencia. Cuando regresaron, no notaron nada. Nadie bajaba al sótano. Nadie preguntó. A través del contrato de alquiler legal firmado por el fideicomiso, comenzaron a recibir un ingreso mensual que ellos creían proveniente de una empresa inmobiliaria discreta llamada Atlas Domicilios. «Parece que por fin aprovechamos ese hueco sin uso», dijo Iván. «¡Qué suerte!», reí por dentro. No era suerte, era estrategia. En el interior de uno de los cajones del archivador guardé una copia nueva de mi testamento. Esta vez, con cláusulas claras, ni Carla, ni Iván, ni ningún descendiente directo recibirían un solo euro. En su lugar, designé al Fondo Esperanza Nueva como único heredero, con instrucciones precisas: ayudar a personas mayores en situación de abandono, financiar asistencia legal, proporcionar viviendas temporales y ofrecer asesoramiento psicológico gratuito. También incluí una nota manuscrita que redacté durante varias noches. «Os di todo mi esfuerzo, mis años, mi amor. A cambio solo recibí desprecio. Hoy os devuelvo lo único que me disteis, la nada». La firmé un martes por la tarde mientras escuchaba desde mi ventana cómo Carla regañaba a Lucía por no recoger sus cosas. Todo seguía igual en la superficie. Pero bajo tierra la raíz de la verdad ya se expandía. El silencio, esa prisión que me habían impuesto durante tanto tiempo, se había convertido en mi mejor aliada. En ese nuevo espacio, que ahora también era mío, me sentía seguro, casi libre. Cada noche bajaba con una taza de té, me sentaba frente al escritorio y revisaba los reportes que Martín me enviaba: movimientos del fondo, solicitudes de ayuda de ancianos, avances del registro notarial. También comencé a redactar cartas, no para Carla, sino para mí mismo. Cartas donde me prometía no olvidar, no perdonar el abuso silencioso, no permitir que el miedo se convirtiera en rutina. Un día tuve fiebre. Pedí que me llevaran al centro de salud. Iván dijo que estaban ocupados. «Descansa, no es para tanto». Pasé la noche en mi habitación temblando, con la frente hirviendo. Nadie entró a ver cómo estaba.
Nadie trajo un paño húmedo. A la mañana siguiente me arrastré hasta el baño, me tomé una pastilla vencida y bajé al sótano. Allí por primera vez lloré, pero no de tristeza. Lloré por mí, porque me había rescatado, porque ese espacio era mío, porque aunque nadie lo supiera, aún mi historia estaba a punto de cambiar. Ya no era el viejo olvidado que todos ignoraban, era el arquitecto de mi destino. Lo que Carla e Iván no sabían era que yo no me había rendido. Solo estaba esperando, observando, planeando. Porque a veces la voz más peligrosa no es la que grita, es la que graba. Me levanté a las 5 aquella mañana. El cielo aún era oscuro y la casa estaba en silencio salvo por el zumbido del frigorífico y mis rodillas crujiendo al ponerme de pie. Era el día de Acción de Gracias un año después del golpe. El año anterior me callé. Este hablaría. Me vestí despacio con camisa limpia y pantalones de lino. Me miré en el espejo y vi a un hombre mayor, sí con arrugas y la piel vencida, pero también a alguien firme despierto con fuego en los ojos. Pasé la mañana cocinando. Nadie me ofreció ayuda. Carla bajó una vez, se sirvió café y dijo, «Por favor, no quemes el pavo como la vez pasada». Luego se encerró en el baño a rizarse el cabello. A mediodía llegaron los invitados. Parientes conocidos, amigos de Iván, todos bien vestidos con risas huecas y botellas caras. Nadie entró a la cocina a saludarme. La mesa estaba extendida con 2 hojas auxiliares, servilletas de lino, centros de mesa que Carla compró por internet y dijo haber arreglado ella misma. Yo serví plato tras plato en silencio. Mis caderas dolían al agacharme. Nadie lo notó. Me senté al final de la mesa, cerca de la puerta de la cocina como siempre. El almuerzo comenzó. Brindaron por el éxito, por las metas cumplidas por la familia. Nadie me mencionó. Nadie levantó su copa por mí. Carla presumió su collar nuevo. Iván agradeció a todos por venir. El ambiente era perfecto, hasta que Iván se puso de pie y golpeó su copa con un tenedor. «Un momento, por favor». El murmullo cesó. Solo quería decir unas palabras. «Gracias por acompañarnos en este día. Carla y yo hemos trabajado mucho por este hogar, por esta vida. No ha sido fácil, especialmente con ciertas distracciones». Me miró. Yo también lo miré. «Pero estamos en un buen momento, y creo que tú, papá, deberías entenderlo también». La sala quedó en silencio. «Has vivido aquí sin pagar un céntimo. Te alimentamos, te cuidamos, y aún así actúas como si todo te perteneciera, como si te debiéramos algo. Pero no es así». El aire se volvió pesado. Una tía apartó la mirada. Una amiga de Carla fingió revisar su copa. Iván siguió. «Queremos construir un futuro sin interferencias, sin miradas juzgadoras desde la esquina. Este ya no es tu lugar. Y si no puedes aportar, al menos no estorbes». Me quedé en silencio. Miré a todos los presentes. 20 personas, tal vez más. Ni una voz me defendió. Me puse de pie. Dejé el cuchillo sobre la mesa. Alicé mis pantalones. Caminé hacia la cocina, pasé el pasillo con las fotos familiares, ninguna de las cuales me incluía. Me detuve frente a la puerta del sótano. La abrí. El aire fresco me acarició la cara como un viejo amigo. Bajé lentamente escalón por escalón. Detrás de mí el sonido de los cubiertos y una risa suelta. Pensaban que huía, que me rendía. Pero no sabían, no entendían. Esta vez yo tenía el control. Minutos después regresé al comedor. Me detuve al borde de la sala y hablé con voz firme. «Necesito que todos me acompañen al sótano. Solo tomará un momento». Hubo risas nerviosas, una mueca de incomodidad en el rostro de Carla. «¿Está todo bien?», preguntó alguien. «Sí», dije. «Solo quiero compartir algo». Uno a uno bajaron, algunos con copas aún en mano, otros cuchicheando. Carla y Iván iban al final tensos, molestos. Al llegar se encontraron con un sótano que ya no era oscuro ni polvoriento. Estaba iluminado limpio con paredes blancas, una mesa al centro, una pantalla de proyector, 2 sillas frente a un atril. En una de ellas, vestido con traje gris, estaba Martín Alcántara. A su lado, un joven con cámara. «¿Qué es esto?», murmuró Carla. «Una broma», soltó Iván. Di un paso al frente. «Este es mi hogar y también es el lugar donde la verdad tiene voz».
Martín se levantó. Buenas tardes. Mi nombre es Martín Alcántara. Represento legalmente al señor Ramón Ortega desde hace varios meses. Por protocolo de transparencia, esta reunión está siendo grabada. Carla se puso rígida. Iván parpadeó desconcertado. ¿De qué habla? Vamos por partes, dije. Me acerqué a la mesa, presioné play en una bocina. Primero hubo estática, luego la voz de Carla: vivir contigo es como vivir con una maldición. Hasta los perros muestran más gratitud. Clic. Iván, tu olor apesta, Ramón. Arruinas todo. Clic. Carla de nuevo. Tómate tus pastillas y cállate. No soy tu criada. Clic. Una mujer se tapó la boca. Alguien susurró. Dios mío. Pausé el audio. Grabé cada palabra, cada insulto, cada desprecio. Martín tomó el relevo. En los últimos meses, el señor Ortega ha liquidado propiedades heredadas legalmente de su difunta esposa. El valor actual de los activos en su fideicomiso supera los 3 millones de euros. Carla dio un paso adelante. ¿Qué propiedades? Eso no puede ser. Puede y es, respondió Martín. Además, el señor Ortega firmó un nuevo testamento notariado en 3 comunidades autónomas con copias digitales y físicas. Abrió una carpeta. En él excluye por completo a cualquier heredero directo, incluyendo familia inmediata. Iván se apoyó en una silla. Carla palideció. «Papá, tú no puedes hacer esto». «Sí puedo», dije. Y lo hice. No por odio, sino por verdad. Porque lo único que recibí de ustedes fue olvido. Y la nada no se hereda. Martín continuó. Los fondos serán destinados a un programa de ayuda para personas mayores en situación de abandono. El Fondo Esperanza Nueva ya ha apoyado a 12 beneficiarios en su primer mes. Iván gritó: «Esto es abuso de ancianos. Lo vamos a impugnar». «Puede intentarlo», dijo Martín, «pero todos los documentos han sido verificados. Hay evaluaciones médicas. Su padre está en pleno uso de sus facultades. Y esta grabación, entre otras, servirá como prueba». Carla murmuró: «Nosotros te dimos casa». No respondí. Me dieron una celda, me dieron sobras y lo llamaron amor. Guardé silencio. Luego miré a todos. No son mi familia. Son inquilinos en mi historia. Y su contrato venció hace mucho. Nadie se movía. Finalmente alguien susurró: «Hiciste bien». Otro asintió. Comenzaron a subir en silencio. No los seguí. Me quedé abajo con Martín, con el sonido del proyector apagado y el zumbido débil del calefactor. Pensaban que habían ganado, pero yo no había renunciado. Solo esperaba el momento justo para decir la verdad en voz alta. Después de que todos subieron del sótano aquella tarde, yo me quedé abajo unos minutos más, respirando el aire frío y denso que me había acompañado durante meses. La silla frente al escritorio estaba vacía, pero yo sentía la presencia de Teresa como un susurro invisible. Cerré los ojos. No sentí paz. Sentí algo mejor: certeza. Subí las escaleras lentamente. La casa estaba en silencio. Nadie en el comedor ni en la cocina. Las luces aún encendidas, pero el bullicio se había evaporado como el vapor de una sopa olvidada. Entré en mi habitación, me quité los zapatos y me senté sobre la cama. Entonces lo escuché: pasos en el pasillo, rápidos, desordenados. Un golpeteo tímido en la puerta. «Papá, ¿puedo hablar contigo?» Era Carla. No respondí. La puerta se entreabrió. Carla entró seguida por Iván. Él cerró la puerta tras de sí. Carla se acercó con los ojos rojos, la cara desencajada. «Papá, yo...» «Por favor, escúchame». Se arrodilló. Sí, la mujer que una vez me llamó carga ahora estaba de rodillas. «No sé qué nos pasó. No sé en qué momento me convertí en esto. Tú fuiste el mejor padre. Yo estaba confundida, estresada. Iván, la casa, la vida. Perdóname». Me miró con los ojos de una niña, no de una adulta. Iván permanecía de pie con las manos en los bolsillos, sin saber si debía hablar o marcharse. «Si nos das otra oportunidad, te prometo que todo cambiará. Nos ocuparemos de ti. No volverás a estar solo». Era una súplica, una escena de teatro donde el actor sabe que ha olvidado su texto y espera compasión del público. Pero yo ya no era público, era protagonista. Me levanté, caminé hasta el armario y abrí el cajón. Saqué una foto. La miré.
Era de hace 20 años. Teresa Carla embarazada de Lucía, yo con el cabello aún oscuro. Un retrato familiar que había guardado como un talismán. Lo sostuve unos segundos. Luego lo rompí por la mitad. Carla soltó un jadeo. Le extendí la mitad donde ella aparecía con Iván. Me guardé la otra mitad, Teresa y yo sonriendo. No es por el dinero, Carla. Nunca lo fue. Ella extendió una mano. Me aparté. Tu problema no fue una mala palabra. Fue cada silencio. Cada momento en que pudiste defenderme y no lo hiciste. Cada noche que me dejaste enfermo sin preguntar cómo estaba. Cada mentira para justificar tu comodidad. No me fallaste con un grito. Me fallaste con cada día que elegiste olvidarme. Carla comenzó a llorar. Soy tu hija. Y fuiste mi mundo, respondí. Pero el amor no es eterno si no se cuida. Yo te di mi sangre, mi espalda, mi futuro. Tú me diste las sobras. Iván dio un paso adelante. Don Ramón, esto es demasiado. Piénselo bien. Todos cometemos errores. Lo miré. Tú no cometiste un error. Tú viviste de mi sumisión. Guardé silencio unos segundos. Ya no más. Carla se levantó. ¿Qué esperas que hagamos ahora? Vivir con las consecuencias, como hice yo. Caminé hacia la puerta. Me detuve un segundo. La diferencia es que yo perdí por amor. Ustedes lo hicieron por comodidad. Salí de la habitación y dejé la puerta entreabierta. Al día siguiente comencé a empacar. No con prisa, sino con calma. Una maleta pequeña, un pasaporte renovado, una bufanda tejida por Teresa, el reloj de mi padre. Guardé las grabaciones en un sobre sellado. Las dejé en el sótano en el archivador junto con la nota «No olviden quién era yo». 2 semanas después tomé un taxi al aeropuerto. No dejé una nota. No debía explicaciones. En la terminal, mientras esperaba el vuelo, vi una pareja discutir con su hijo adolescente. Grité por dentro. Escúchenlo, no lo olviden. Pero no dije que nada, ya no era mi lugar. Volé a Florencia primero. Caminé por calles de piedra, miré el David en mármol blanco y pensé en cómo se necesita paciencia para esculpir la dignidad. Luego fui a Santorini. El mar era azul como los ojos de Teresa. Me senté frente a las olas, le escribí una carta que nunca enviaría. En Kioto compré un cuaderno. Comencé a escribir mi historia no para publicarla, sino para dejar constancia. En Marsella tomé café con una mujer de cabello blanco que había sido expulsada por su nuera. Le pagué una pensión un mes entero. No porque fuera rica, sino porque ahora sabía cómo se siente no tener a nadie. Cada ciudad era un paso hacia mí mismo. Cada nuevo idioma, una forma de recuperar mi nombre. En un correo electrónico, Martín me informaba que el fondo ya había ayudado a 27 personas mayores. Una de ellas, una mujer ciega, logró recuperar su apartamento. Otra, un hombre con Alzheimer, encontró a su hermana gracias al apoyo legal. Yo no necesitaba una placa, ni un busto, ni una medalla. Solo necesitaba eso, saber que no me borraron. Un día recibí un mensaje de voz de Carla. Decía: «Papá, no sé dónde estás, pero si me escuchas, quiero decirte que te extraño». Cerré el teléfono. No respondí, porque no toda herida debe cerrarse con palabras. Algunas cicatrices existen para recordarte que sobreviviste. Yo no caminé lejos por venganza. Caminé para encontrarme. No me fui derrotado. Me fui completo. El primer día que desperté lejos de aquella casa, lo hice sin sobresaltos. La ventana de la habitación daba a un callejón florido en el centro de Lisboa. La brisa traía olor a pan recién horneado y a jazmín. Me senté en la cama, respiré hondo y sonreí. Nadie me esperaba. Nadie me vigilaba. Era viejo, sí, pero por primera vez en décadas era libre. En Lisboa caminé por calles empedradas, subí cuestas con esfuerzo, me senté en plazas a observar el ir y venir de la gente. Nadie me conocía, nadie me debía nada. Compré una libreta nueva y escribí: «Hoy no necesito permiso para ser quien soy». Esa frase la repetí muchas veces como un rezo laico. De allí viajé a Praga, una ciudad fría de techos rojos y estatuas que parecían observar con siglos de sabiduría. Me hospedé en una pensión antigua atendida por una mujer de mi edad llamada Iveta. Le conté que había sido médico.
Ella me dijo que su hijo la había internado en un geriátrico y que escapó. Me dijeron que era por mi bien, pero era por su comodidad. Lloramos juntos. Le regalé un pañuelo que llevaba conmigo desde Sevilla. Me abrazó como si abrazara a su pasado. En Budapest tomé un baño termal y por primera vez en años mi cuerpo no dolió. El agua caliente me recordó las manos de Teresa masajeando mi espalda después de turnos largos. Cerré los ojos y juré vivir el tiempo que me quedara con ligereza. No por olvido, sino por respeto a lo que sufrí. En el aeropuerto de Estambul conocí a Maribel, una mujer ecuatoriana de 76 años que había sido abandonada en tránsito por su hija. Dice que hago el ridículo con mi bastón, que soy una carga para sus hijos. Me contó que dormía en un banco. Le compré un billete de regreso, no porque buscara redención, sino porque sabía exactamente cómo se sentía. En cada ciudad enviaba una postal al despacho de Martín con una frase breve. Desde Florencia. He vuelto a caminar sin miedo desde Atenas. Teresa, te cumplí, fui donde nunca fuimos. Desde Viena. El silencio ya no me pesa. Es mío. El fondo seguía creciendo. Recibí informes regulares. Habían ayudado a más de 40 personas mayores. Algunos con asistencia médica, otros con albergue, otros con abogados para defender su dignidad. Yo no necesitaba que me agradecieran. Solo quería saber que no estaba solo en mi dolor, que otros también merecían salir de su jaula. Una tarde, mientras tomaba café en un rincón de Cracovia, vi a un anciano observando a un grupo de niños jugar. Me recordó a mí. Me acerqué y le pregunté si tenía nietos. Me dijo que sí, pero que ya no lo visitaban. Le pregunté su nombre, Jerzy. Pasamos la tarde conversando. Al final me dijo, pensé que era invisible. Hoy alguien me miró. Esa noche escribí en mi libreta, la libertad también es eso, mirar a otros como uno quiere ser visto. No extrañaba la casa, ni la mesa del comedor, ni la silla donde me sentaba a esperar sobras. Lo que extrañaba era al hombre que fui antes de ser silenciado. Y ese hombre poco a poco volvía. En París pasé el aniversario de bodas solo frente al Sena. Compré una rosa blanca y la lancé al agua. Teresa me visitó en una ráfaga de memoria. Su voz, su risa, sus manos frías. No lloré. Le agradecí. En Barcelona asistí a una charla sobre envejecimiento digno. Me levanté y conté mi historia. Sin nombres, sin detalles. Solo dije, un día dejé de ser padre, esposo, abuelo. Y comencé a ser sirviente. Hoy solo soy hombre. La sala guardó silencio. Luego me aplaudieron. No por pena, sino por reconocimiento. A veces recibía correos de Martín con mensajes anónimos de beneficiarios del fondo. Uno decía, gracias a usted no dormí en la calle. Otro, mi hijo me llamó después de 2 años. No lo perdoné. Pero ya no le tengo miedo. Leí cada uno como si fueran cartas dirigidas a mí mismo desde futuros posibles. Una noche en una cafetería de Marsella el teléfono vibró. Un mensaje de voz. Era Carla. Papá, no sé dónde estás, pero cada día pienso en ti. No te pido que me respondas, solo que sepas que te amo. Escuché el mensaje, luego lo borré, no por odio, sino porque había llegado al final del camino del rencor. Ya no necesitaba respuestas, solo caminar. Una mañana en Dublín vi un niño recoger un diente de león, soplarlo y cerrar los ojos. Recordé a Carla de niña. Solía hacer lo mismo. Durante años deseé volver a verla así, inocente, buena. Pero la realidad es que no se puede volver atrás, solo adelante. Mi historia ya no era la de un padre traicionado, era la de un hombre reencontrado. En Berlín un joven me preguntó por qué viajaba solo. Le respondí, no viajo solo, viajo conmigo, y por fin me caigo bien. Reímos. Me pidió una foto. Dije que sí. Teresa decía que siempre debía decir que sí a quien te mira con curiosidad y no con juicio. En Roma me senté frente al Coliseo y pensé en todo lo que resistí. Golpes de voz, puñales de silencio, días sin pan ni abrazo, y aún así no me derrumbé. No es eso ser fuerte. Una tarde compré un cuaderno nuevo. En la primera página escribí, no soy víctima, soy testigo. Y eso me basta. Desde entonces, cada ciudad es una página.
cada rostro amable una medicina, y cada paso una prueba de que el final de una vida no tiene por qué ser oscuro. Hoy camino por un mundo que no me debe nada y que sin embargo me regala cada día un poco de dignidad. No necesito que me llamen valiente. Solo quiero que otros como yo sepan que no están solos, que pueden irse, que pueden hablar, que pueden vivir, porque ser viejo no es el final. A veces es el principio.